Hagamos un ejercicio de imaginación retrospectiva. Visualicen por un momento el panorama global del año 2015. Si en aquel entonces alguien se hubiera acercado a ustedes con la audaz afirmación de que en apenas una década, para el año 2025, la República Popular China no solo dominaría, sino que fabricaría más vehículos eléctricos que el resto de las naciones industrializadas del planeta combinadas, la respuesta más probable habría sido un profundo escepticismo. Habría parecido una fantasía inalcanzable frente a la hegemonía automotriz de Europa y Estados Unidos. Sin embargo, los datos históricos son implacables. Esa predicción, que rayaba en la ciencia ficción económica, se ha materializado con una precisión asombrosa, reconfigurando por completo el tablero geopolítico e industrial del mundo contemporáneo. Lo que en su momento fue considerado una quimera, hoy es la base de nuestra realidad automotriz. Ahora, presten mucha atención, porque la historia tiene una tendencia fascinante a rimar consigo misma. Existe un sector tecnológico de vanguardia, donde este exacto patrón de disrupción asimétrica se está replicando en este preciso instante. Mientras ustedes observan este análisis, una revolución silenciosa, pero monumental, está tomando forma en las líneas de ensamblaje del gigante asiático. Nos referimos al desarrollo, producción y despliegue masivo de la robótica humanoide. No estamos hablando de una tecnología distante o de prototipos conceptuales destinados a exhibiciones académicas. Estamos presenciando el nacimiento de la próxima gran plataforma industrial que definirá la productividad global durante las próximas décadas. El ecosistema de manufactura está a punto de experimentar una metamorfosis que hará palidecer la revolución de la automatización tradicional. Para fundamentar esta afirmación, debemos recurrir a la métrica empírica. Según los informes exhaustivos elaborados por la consultora internacional Omdia, una de las firmas de análisis de inteligencia tecnológica más respetadas y rigurosas del mundo, el año 2025 marcará un punto de inflexión crítico con aproximadamente 3.000 unidades de robots humanoides operativos a nivel global. Pero el dato verdaderamente revelador no es el volumen total, sino su procedencia, impulsadas por un ecosistema de costos extremadamente optimizado, con unidades que parten desde la asombrosa cifra de 13.000 euros. Las corporaciones chinas han monopolizado la producción. Counterpoint Research, otra entidad analítica independiente de gran prestigio, corrobora esta tendencia abrumadora. En este año en curso, China ha acaparado más del 80% de todas las instalaciones de robots humanoides a nivel mundial, una cuota de mercado que roza el monopolio de facto. Es imperativo recalcar la naturaleza de este hito. Hemos trascendido la fase de investigación. Ya no estamos discutiendo sobre brazos mecánicos atados a pedestales en laboratorios esterilizados financiados por universidades. Nos enfrentamos a la realidad tangible de entidades robóticas autónomas y bípedas operando activamente en entornos industriales complejos, ejecutando tareas logísticas y de manufactura en tiempo real. Ante esta evidencia irrefutable, emergen preguntas fundamentales que el establishment tecnológico occidental debe confrontar. ¿Por qué las potencias industriales de Occidente, cunas de la robótica moderna, se están quedando rezagadas con tanta rapidez? ¿Qué implicaciones geopolíticas, económicas y laborales tendrá esta asimetría tecnológica en los próximos años? En este análisis profundo de Mundo sin Occidente, desentrañaremos estas incógnitas basándonos estrictamente en datos comprobables, despojados de hipérboles y retórica sensacionalista. Para comprender la magnitud de la trayectoria hacia la que nos dirigimos, resulta indispensable cartografiar primero nuestro punto de partida. Debemos entender que el mercado de la robótica humanoide comercial se encuentra en una etapa de gestación, casi embrionaria. Si analizamos el año 2024, el volumen total de envíos a nivel mundial fue minúsculo, alcanzando apenas las 2.300 unidades. Sin embargo, la dinámica cambió drásticamente en un lapso de apenas 12 meses. Para 2025, esta cifra experimentó un salto cuántico
escalando hasta alcanzar las 13.000 unidades operativas. En términos puramente matemáticos, estamos hablando de un incremento interanual del 480%, un nivel de aceleración productiva que rara vez se observa en la fabricación de hardware pesado, según validan los registros de Omdia. Este es el inicio de un cambio tectónico. Este incremento vertiginoso no es una anomalía estadística temporal, es la demostración empírica de un principio económico y tecnológico fundamental: la curva de adopción exponencial. Cuando una tecnología supera el umbral de viabilidad comercial y los costos de producción comienzan a descender gracias a las economías de escala, el crecimiento deja de ser lineal. Proyectando esta tendencia actual hacia el futuro, los analistas de Omdia han modelado un escenario donde, para el año 2035, el mercado global absorberá la asombrosa cifra de 2.600.000 unidades anuales. Esta proyección no solo implica la creación de una nueva industria multimillonaria, sino una reestructuración completa de la fuerza laboral y los procesos logísticos a nivel planetario, donde el silicio y los actuadores mecánicos complementarán y, en muchos casos, sustituirán el trabajo físico repetitivo. Llegados a este punto, la pregunta crítica que todo analista de la cadena de suministro debe plantearse es: ¿quién controla los medios de producción de estos sistemas avanzados? Al examinar el ranking de los 10 principales fabricantes de robots humanoides a nivel mundial proyectado para 2025, el panorama es revelador. La lista está dominada por 6 corporaciones chinas frente a 4 empresas de otras procedencias, predominantemente estadounidenses. A primera vista, esta distribución podría sugerir un mercado competitivo y relativamente equilibrado. Sin embargo, esta percepción se desmorona cuando analizamos el volumen real de producción. La diferencia en la capacidad de fabricación entre los líderes asiáticos y sus contrapartes occidentales no es simplemente una cuestión de márgenes estrechos, es una brecha estructural profunda, un abismo cuantitativo que define quién dicta realmente el ritmo de adopción de la tecnología a escala global. Para ilustrar esta brecha estructural, observemos la cúspide de la industria. Las 3 posiciones de liderazgo absoluto, ocupadas por Agibot, Unitree y UBTech, pertenecen íntegramente al ecosistema corporativo chino. En conjunto, este triunvirato tecnológico es responsable de suministrar más del 78% de todos los robots humanoides desplegados a nivel mundial en 2025. En marcado contraste, las empresas estadounidenses de vanguardia como Figure AI, Agility Robotics y la división de robótica de Tesla, a pesar de poseer un nivel de sofisticación y conocimiento experto indiscutible, reportan volúmenes de producción que oscilan modestamente entre las 150 y las 500 unidades anuales. Al comparar estas cifras con los más de 5.000 equipos producidos por Agibot o los 4.000 de Unitree, queda en evidencia que el verdadero campo de batalla no es el diseño en el laboratorio, sino la capacidad de escalar la producción en masa. Adentrémonos en el análisis detallado de estos 3 gigantes asiáticos. El actor que ostenta el primer lugar en términos de volumen absoluto de producción para 2025 es, paradójicamente, una entidad prácticamente desconocida en los círculos mediáticos de Occidente. Su nombre es Agibot. Fundada en la metrópolis tecnológica de Shanghái en febrero de 2023, la ascensión de esta compañía ha sido meteórica. Su ADN corporativo es fascinante. Fue cofundada por Jihui Jun, un brillante ex ingeniero de Huawei especializado en el desarrollo de arquitecturas de inteligencia artificial para dispositivos de borde, en colaboración con el profesor Yang Weixing de la prestigiosa Universidad Jiao Tong de Shanghái. Esta sinergia entre el pragmatismo industrial corporativo y la investigación académica de élite ha dotado a Agibot de una base técnica formidable, permitiéndole establecer un dominio indiscutible en el mercado global en un tiempo récord. El año 2025 marcó el bautismo de fuego para Agibot en la producción a gran escala.
logrando desplegar operativamente 5.168 unidades, lo que equivale a capturar casi el 39% del mercado mundial según los registros de Omdia. Pero lo verdaderamente asombroso es la cadencia de su escalabilidad industrial. Analicemos su cronograma. En diciembre de 2024, su producción acumulada rozaba las 1.000 unidades. Apenas un mes después, en enero de 2025, superaron la barrera del millar. Para finales de 2025 quintuplicaron esa cifra, alcanzando las 5.000 unidades. Y en un anuncio que sacudió a la industria en marzo de 2026, confirmaron la fabricación de su robot número 10.000. Su ambición declarada es duplicar el volumen total acumulado en ciclos de apenas 3 meses, un ritmo de manufactura que desafía los paradigmas convencionales de la ingeniería robótica pesada. Desde el punto de vista puramente técnico, el buque insignia de la compañía, el Agibot A2, representa una maravilla de la integración electromecánica. Este sistema cuenta con 49 grados de libertad. En términos prácticos, esto significa que posee 49 puntos de articulación independientes impulsados por motores de alta precisión, lo que le otorga una fluidez biomecánica sorprendentemente análoga a la movilidad humana. Pero el verdadero cerebro de la bestia reside en su unidad de procesamiento interno capaz de ejecutar 200 billones de operaciones por segundo, o 200 TOPS. Esta inmensa potencia computacional local es crucial, ya que permite al robot procesar modelos de inteligencia artificial complejos y tomar decisiones en fracciones de segundo de manera completamente autónoma, sin depender de la latencia que implicaría conectarse constantemente a servidores en la nube. Esa autonomía cognitiva en la frontera del dispositivo. Con un nivel de confianza respaldado por sus métricas de producción, Agibot declaró formalmente el año 2026 como su primer año de entrega comercial a nivel masivo. Esta declaración de intenciones no es meramente retórica. Está sustentada por una monumental inyección de capital que asciende a 1.000 millones de yuanes, el equivalente a unos 140 millones de dólares estadounidenses. Lo fundamental de esta financiación es su procedencia. No se trata exclusivamente de capital riesgo especulativo, sino de fondos derivados directamente de contratos industriales firmes y acuerdos de preventa con gigantes de la manufactura que buscan integrar urgentemente estos sistemas en sus plantas. Este flujo de caja garantizado permite a Agibot operar con una seguridad financiera envidiable, iterando sus diseños a una velocidad vertiginosa, mientras expande implacablemente su infraestructura de ensamblaje automatizado. Si Agibot es el indiscutible monarca en el volumen total de manufactura, la segunda entidad en nuestro análisis, Unitree Robotics, es la fuerza disruptiva que ha fracturado por completo el paradigma de los costos en la industria. Con sede en la vibrante ciudad tecnológica de Hangzhou, Unitree no es un recién llegado al sector. Construyeron su reputación y su imperio financiero desarrollando robots cuadrúpedos de alta movilidad, capturando aproximadamente el 60% de la cuota de mercado global en ese nicho específico. Aprovechando la profunda experiencia en control de motores y equilibrio dinámico adquirida con estos sistemas, dieron el salto evolutivo hacia la morfología humanoide. En 2023 presentaron su modelo 1, sentando las bases tecnológicas para lo que vendría después. Y en mayo de 2024 desataron un verdadero terremoto en el mercado con el lanzamiento de su producto estrella absoluto, la serie Guno. El impacto sísmico del Unitree Guno no provino de una característica técnica exótica, sino de su estrategia de fijación de precios, la cual redefinió drásticamente las barreras de entrada a la robótica avanzada. El Guno se introdujo en el mercado con un precio base de tan solo $16.000 estadounidenses. Para poner esta cifra en la perspectiva adecuada y comprender su impacto devastador, debemos considerar que un robot humanoide de capacidades similares, fabricado por una corporación occidental puntera, exige una inversión de capital que oscila entre los $100.000 y los $250.000 por unidad. El abismo financiero es abrumador
Esta política de precios agresiva generó un frenesí mediático e industrial sin precedentes, democratizando instantáneamente el acceso a plataformas bípedas para miles de desarrolladores, universidades y pequeñas y medianas empresas de manufactura en todo el mundo, marginando a la competencia occidental. Frente a un precio tan disruptivo, la pregunta lógica por parte del sector industrial fue: ¿qué nivel de sofisticación técnica se obtiene realmente por $16.000? La respuesta de Unitree fue contundente. El Guno no es un juguete glorificado. Es una máquina de alto rendimiento capaz de desplazarse a una velocidad de 2 metros por segundo. Su chasis alberga 43 grados de libertad, proporcionando una agilidad extraordinaria. Para la percepción de su entorno, integra una matriz de cámaras de profundidad estéreo combinadas con sensores LIDAR de estado sólido, permitiéndole navegar y mapear espacios tridimensionales con precisión milimétrica. Además, todo el sistema es gobernado por un modelo de inteligencia artificial propietario denominado Unifo LM. En un movimiento estratégico brillante, Unitree abrió parcialmente el código de este modelo en marzo de 2026, acelerando el entrenamiento de sus redes neuronales gracias a las contribuciones de una comunidad global de desarrolladores. El volumen de producción asociado al éxito del Guno es monumental. Omdia registró la entrega de aproximadamente 4.200 unidades durante 2025, aunque las auditorías internas de Unitree reportaron una producción real de 5.500 equipos, una discrepancia técnica derivada de la diferencia entre el inventario despachado y el fabricado. Independientemente del matiz contable, la trayectoria de crecimiento es innegable e imparable. Con proyecciones firmes para fabricar entre 10.000 y 20.000 unidades a lo largo de 2026, la empresa se posicionó para dar su siguiente gran salto corporativo. En marzo de ese mismo año, Unitree formalizó su solicitud para cotizar públicamente en el mercado de acciones tipo A de China, buscando una valoración objetivo cercana a los 580 millones de dólares. Su ambición es global. Ya se pueden observar unidades del Guno realizando tareas operativas en infraestructuras críticas como el aeropuerto de Haneda en Tokio. Completando este triunvirato de la supremacía robótica asiática, encontramos a Uptech Robotics, un coloso corporativo con sede en Shenzhen, el corazón palpitante del hardware global. El mérito distintivo de Uptech no radica exclusivamente en el volumen bruto de su manufactura, sino en su historial pionero de integración en entornos industriales del mundo real. Históricamente, Uptech ya había marcado un hito financiero al convertirse en la primera empresa de robótica humanoide en realizar una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Hong Kong a finales de 2023, consolidando su legitimidad institucional. Su propuesta de valor central se materializa en el modelo Walker S2, una imponente plataforma de 1 metro con 76 centímetros de altura y 70 kilogramos de peso, diseñada específicamente para soportar los rigores y las exigencias de las líneas de producción más intensivas del planeta. El Walker S2 posee capacidades mecánicas notables, como la manipulación de cargas útiles de hasta 15 kilogramos y manos robóticas equipadas con 11 grados de libertad y sensores de retroalimentación táctil de alta fidelidad. Sin embargo, la ventaja competitiva definitiva de Uptech, la característica que lo separa radicalmente de cualquier competidor occidental y lo convierte en el santo grial de la automatización industrial, es su sistema de gestión energética. El Walker S2 ha sido diseñado con la capacidad de sustituir su propio módulo de batería de forma completamente autónoma en menos de 3 minutos, sin requerir ningún tipo de intervención o asistencia humana. Esta innovación, aparentemente simple, tiene implicaciones tectónicas para la productividad. Permite que las flotas de robots operen 24 horas al día, los 7 días de la semana, eliminando los prolongados e improductivos tiempos muertos
asociados a los ciclos de recarga tradicionales. Esta capacidad de operación continua e ininterrumpida convirtió a Uptech en el socio tecnológico ideal para la industria automotriz china, un sector conocido por su implacable búsqueda de la eficiencia. Desde 2024, flotas enteras del modelo Walker fueron integradas progresivamente en las gigantescas instalaciones de manufactura de NIO, uno de los estandartes de los vehículos eléctricos de alta gama. El éxito de estas implementaciones piloto fue tan rotundo que para 2025 VTech expandió masivamente sus operaciones, firmando acuerdos de despliegue con BYD, el indiscutible mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, así como con titanes industriales de la talla de Geely y Foxconn. En estos entornos altamente estructurados, los robots ejecutan tareas críticas de alta precisión, tales como la inspección visual de control de calidad de chasis mediante visión por computadora, la instalación de componentes interiores complejos y la logística de transporte de piezas a lo largo de la planta. El respaldo financiero a esta estrategia industrial es abrumador. En 2025, Uptech reportó una inversión de capital en investigación y desarrollo que superó los 2.000 millones de yuanes. Pero el dato verdaderamente crítico es que la fracción de ese presupuesto destinada exclusivamente a la división de robótica humanoide experimentó un incremento astronómico del 2.200% en tan solo 12 meses. Esta hiperinversión culminó en un hito histórico en 2026, cuando Airbus, el gigante aeroespacial europeo, cerró un acuerdo formal con Uptech para adquirir e integrar unidades Walker 2 en sus hipercomplejas líneas de ensamblaje de aeronaves. Aunque Airbus lo catalogó inicialmente como una prueba de concepto, el mero hecho de que una corporación europea con estándares de seguridad y calidad tan extremadamente rigurosos haya seleccionado tecnología china para sus procesos críticos valida el nivel de madurez operativa de estos sistemas ante los ojos del mundo occidental. Llegamos a la sección más trascendental de nuestro análisis. Resulta tentador y frecuentemente común en la narrativa occidental descartar esta hegemonía asiática atribuyéndola simplemente al espionaje industrial o a los subsidios estatales opacos. Sin embargo, la realidad económica e ingenieril es infinitamente más compleja y sistemática. El primer pilar de esta dominación es la cadena de suministro de hardware de ciclo cerrado, con Shenzhen como su epicentro absoluto. Esta región constituye el ecosistema de manufactura electrónica y mecánica más denso y ágil del planeta. Un ingeniero robótico en Shenzhen que diseña un nuevo actuador, un engranaje de precisión armónica o un sensor de torque puede enviar los planos a una fábrica local, tener el prototipo mecanizado, ensamblado y devuelto a su laboratorio en cuestión de horas. Esta proximidad y densidad industrial permite una velocidad de iteración y mejora de diseño que es logísticamente imposible de replicar en cualquier clúster tecnológico de Estados Unidos o Europa. El segundo factor determinante es la existencia de una política industrial macroeconómica fuertemente coordinada. En noviembre de 2023, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China emitió un manifiesto estratégico oficial detallando una hoja de ruta exhaustiva para la industria de la robótica humanoide, estableciendo metas de producción precisas para 2025 y 2027. Este documento actuó como un catalizador masivo, alineando instantáneamente los objetivos de los gobiernos provinciales, los gigantescos fondos de inversión respaldados por el Estado y el capital privado hacia una meta singular. En agudo contraste, el panorama en Estados Unidos se caracteriza por una fragmentación estructural. La financiación depende casi exclusivamente del capital riesgo de Silicon Valley, enfocado en retornos a corto plazo, careciendo de una directriz industrial federal cohesiva. Europa, por su parte, se encuentra atrapada en un laberinto de iniciativas burocráticas lentas que sofocan la velocidad de desarrollo necesaria para competir en esta carrera. El tercer pilar es quizás la divergencia cultural e ingenieril más profunda, aunque rara vez se debate en foros públicos: la filosofía de despliegue.
Las corporaciones robóticas chinas han adoptado un enfoque pragmático y agresivo que podríamos definir como despliegue temprano, perfeccionamiento continuo. En lugar de paralizarse durante años intentando diseñar una máquina impecable que funcione al 100% en el entorno controlado y estéril de un laboratorio, introducen audazmente sus robots en las caóticas líneas de ensamblaje reales tan pronto como alcanzan un nivel de fiabilidad del 70 u 80%. Asumen el riesgo inherente de fallos mecánicos y paradas de producción temporales, porque comprenden que el volumen masivo de datos empíricos, los llamados datos de borde o edge data, generados al operar en condiciones industriales reales e impredecibles, es el combustible indispensable para entrenar y refinar sus modelos de inteligencia artificial a una velocidad inalcanzable mediante simulaciones virtuales. El cuarto y último factor que cimenta esta asimetría es la abrumadora disponibilidad de capital humano altamente especializado. China está graduando anualmente una cohorte masiva de ingenieros en disciplinas críticas como la mecatrónica, el diseño de semiconductores, la inteligencia artificial aplicada y la ingeniería de manufactura avanzada, superando numéricamente a cualquier otra nación o bloque económico del planeta. Datos presentados por analistas de Nvidia durante la Conferencia Mundial de Robótica de 2025 confirmaron que China posee la mayor reserva global de talento técnico de posgrado enfocado específicamente en estos dominios. Esta realidad no insinúa, de ninguna manera, que el ingeniero occidental individual carezca de talento o creatividad. De hecho, muchas de las innovaciones teóricas fundacionales provienen de Occidente. El problema radica en la escala pura y dura. China dispone de un ejército de especialistas técnicos perfectamente orquestado y enfocado con precisión láser en la materialización y escalamiento de proyectos industriales a gran escala. Habiendo diseccionado las causas de este dominio, es imperativo que, desde Mundo sin Occidente, analicemos con rigor analítico las ramificaciones prácticas que esta avalancha tecnológica tendrá sobre nuestro tejido socioeconómico. La primera y más drástica consecuencia será una reestructuración fundamental de los costos de producción a nivel planetario. Proyectemos el escenario hacia los años 2027 o 2028. Si una plataforma humanoide logra alcanzar una eficiencia operativa equivalente al 60 o 70% de un trabajador humano en tareas de ensamblaje complejas, y el costo de adquisición de dicho hardware desciende a un rango de entre 20 y 30 mil dólares, el paradigma económico global se fracturará. El costo amortizado de operar un robot 24 horas al día colapsará el valor relativo del trabajo físico humano, alterando irreversiblemente las ecuaciones de rentabilidad que han gobernado la globalización durante el último medio siglo. Esta dinámica destruirá el concepto de arbitraje laboral que ha sostenido el crecimiento de numerosas naciones en vías de desarrollo. Durante décadas, las corporaciones occidentales han deslocalizado sus centros de producción hacia países como Vietnam, Bangladesh, México o la India, persiguiendo la ventaja competitiva de una mano de obra intensiva y económica. Sin embargo, cuando el costo de operar un robot humanoide en Alemania o Estados Unidos sea inferior al salario de un operario en el sudeste asiático, la ventaja geográfica de la mano de obra barata se evaporará instantáneamente. Esta realidad actuará como un poderoso catalizador para el reshoring, el retorno de la manufactura industrial a Europa y Norteamérica. Paralelamente, desencadenará una crisis existencial profunda en aquellas economías emergentes cuya estabilidad fiscal y social depende abrumadoramente de la exportación de manufactura de bajo valor añadido, planteando un desafío geopolítico de proporciones históricas. La segunda consecuencia crítica es el surgimiento de una dependencia tecnológica estructural e ineludible hacia el hardware chino. Tenemos un precedente histórico reciente y alarmante: el mercado de los paneles solares. Cuando China monopolizó la producción fotovoltaica global, logró democratizar el acceso a la energía renovable reduciendo los costos, pero simultáneamente encadenó la transición energética de Occidente a sus fábricas. Nos enfrentamos a un escenario idéntico
pero con implicaciones estratégicas mucho más profundas. Si la base industrial global, desde fabricantes de automóviles hasta gigantes logísticos, se vuelve adicta a la adquisición de flotas de robots chinos debido a su insuperable relación costo-eficiencia, Beijing habrá logrado insertar su infraestructura tecnológica directamente en el sistema nervioso central de la manufactura mundial. Este nivel de dependencia es el tema que actualmente monopoliza los debates de seguridad nacional en los corredores del poder de Washington y Bruselas. A pesar de la contundencia de estos datos, nuestra responsabilidad analítica exige mantener una perspectiva objetiva y evitar el determinismo tecnológico absoluto. Es crucial reconocer que la robótica humanoide actual, incluso en sus iteraciones más vanguardistas, presenta limitaciones técnicas severas. Estas máquinas exhiben un rendimiento excepcional en entornos altamente estructurados, ejecutando rutinas predecibles y repetitivas. Sin embargo, su capacidad de adaptación se degrada rápidamente cuando se enfrentan a escenarios caóticos, variables imprevistas o entornos no mapeados. En tareas que requieren destreza fina, adaptativa o juicio situacional complejo, su eficiencia sigue siendo considerablemente inferior a la de un técnico humano experimentado. La fiabilidad a largo plazo de estos sistemas en entornos industriales hostiles y de alta exigencia, como las líneas de ensamblaje aeroespacial, donde Airbus realiza sus pruebas, es una hipótesis que aún debe validarse empíricamente a escala masiva a lo largo del tiempo. Sinteticemos las realidades irrefutables que este análisis ha puesto sobre la mesa. Llegado el año 2025, la maquinaria industrial china ha absorbido y satisfecho la inmensa mayoría de la demanda global de plataformas robóticas humanoides. El triunvirato corporativo compuesto por Agibot, Unitree y Uptech ha establecido una hegemonía indiscutible. Su éxito no es un accidente estadístico, es el resultado matemáticamente predecible de combinar la cadena de suministro de hardware más ágil del mundo, una política industrial estatal implacablemente coordinada, una tolerancia cultural al riesgo en el despliegue temprano de tecnología y un ejército inagotable de talento en ingeniería. Occidente, por su parte, sigue conservando una ventaja notable en la investigación teórica fundamental, en la concepción de ideas disruptivas y en ciertos nichos en el desarrollo de arquitecturas de software, de inteligencia artificial. Pero la cruda realidad industrial es que las ideas por sí solas no ensamblan automóviles ni construyen infraestructuras. La métrica proyectada por Counterpoint Research anticipa un mercado global superior a las 100.000 unidades operativas para 2027, escalando vertiginosamente hacia los 2.600.000 unidades anuales pronosticadas por Omdia para 2035. La interrogante existencial que define nuestra era es: ¿posee Occidente la capacidad de resiliencia y la voluntad política para reconstruir su propia infraestructura de manufactura a gran escala antes de que esta dependencia tecnológica se vuelva irreversible? ¿O estamos condenados a repetir el mismo ciclo de subordinación industrial que experimentamos con los paneles solares, los drones comerciales y las baterías de vehículos eléctricos? La historia de la tecnología nos enseña que el vencedor de esta guerra no será quien diseñe el autómata más perfecto en un laboratorio aislado, sino quien posea la capacidad bruta de fabricarlo masivamente, comercializarlo agresivamente y perfeccionarlo en las trincheras de la realidad industrial. Y en ese campo de batalla crítico, hoy China dicta las reglas del juego. ¿Cuál es su perspectiva ante esta reconfiguración del poder global? ¿Creen que hay espacio para una contraofensiva tecnológica occidental? Dejen su análisis en los comentarios. Si este nivel de profundidad investigativa les ha aportado valor, suscríbanse a Mundo Sin Occidente. Seguiremos decodificando las fuerzas tectónicas que están rediseñando nuestro planeta. Hasta el próximo análisis.